Bien, vamos a continuación a discutir la sección 15.3 sobre la descripción matemática de la función de onda. Bien, hasta ahora hemos solamente estudiado la velocidad con que se propaga la perturbación, que es igual a velocidad por la frecuencia, que la velocidad es la frecuencia por la longitud de onda. Pero no hemos hablado de cómo se mueven las partículas en el medio. Entonces resulta que en este caso vamos a buscar cómo se mueven esas partículas en el tiempo, cómo ellas se mueven. Por ejemplo, en el estadio de fútbol, las personas suben y bajan cuando pasa el pulso, porque en el estadio de fútbol, cuando hacen la ola humana, eso realmente es un pulso. ¿Ok? Bien, entonces vamos a buscar esa forma o la ecuación que nos dice cómo se mueven las partículas. Ahora, las partículas se pueden mover de muchas formas, pero vamos a concentrarnos, por eso nos vamos a concentrar en un tipo de onda muy particular. Las llamamos ondas senoidales. Vamos a, como dice acá, miren. Nos concentraremos en las ondas senoidales, en las que cada partícula, ya no la perturbación, estamos hablando ahora sí de las partículas que componen el medio, tiene un movimiento más alrededor de su posición de equilibrio. ¿Qué es el movimiento más? Rápidamente para recordarlo. Existe movimiento uniforme rectilíneo, MUR, movimiento uniforme rectilíneo variado, MURV. Y está, entonces ahora existe el otro. Bueno, también movimiento circular, también, ¿no? Está otro tipo de movimiento que es muy común, que se llama movimiento armónico simple. Eso se estudió cuando se vio el movimiento armónico en su curso que vio previo a esto, que se llama movimiento armónico. Bueno, de hecho, el capítulo 15. El capítulo 13 del libro de Sears se llama movimiento armónico. ¿Ok? Bien, entonces vamos a buscar esa función. Eso la llamaremos función de onda. Bien, vamos a ver. Observen esto que se ve acá en esta presentación. Vamos a concentrarnos en las ondas que se generan en una cuerda. Bien. De hecho, este capítulo es de ondas en una cuerda básicamente, pero el mismo concepto se puede aplicar en otros tipos de ondas, ¿no? Observen acá, bueno, miren, por ejemplo, pongan atención aquí con este ejemplo, pasa que lo voy a hacer con mis manos. Cuando yo tengo una cuerda, ¿verdad? Y empiezo a agitarla, ¿ok? Las partículas se empiezan a mover aquí primero y después en este lugar se mueven es después, ¿ok? Porque hay un tiempo en que la onda viaja de un punto a otro. Entonces, como pueden ver en la figura, en un extremo, aquí en este extremo tenemos, en el extremo izquierdo tenemos un muelle, ahí no aparece eso, pero ¿qué es lo que se mueve como un movimiento armónico simple? Lo más fácil de hacer es como un resorte. ¿Ok? Entonces aquí digamos que tenemos un resorte donde está agarrada la cuerda y el resorte se mueve armónicamente. ¿Ok? Sin incluirle la amortiguación o cualquier, bueno, idealmente, ¿no? Porque realmente él se va a atenuar, va a ser amortiguado, eso pasa en la vida real, pero bueno, estamos hablando del movimiento ideal. Entonces, en el extremo izquierdo es donde comienza la onda. Entonces, ahí lo hace un resorte. Ese resorte se mueve armónicamente. Y ese mismo tipo de movimiento van a recibir las demás partículas de la cuerda. O sea que cada partícula se va a mover de forma armónica, con la misma amplitud del resorte, digamos, y con la misma frecuencia. Entonces, aquí tenemos 8 fotografías. Primero voy a tratar de explicar de esta forma y luego se lo explico de otra forma. Aquí tenemos 8 fotografías. O sea, tenemos el movimiento de una onda en un intervalo de un periodo. Entonces le sacaron 8 fotografías. Por ejemplo, si el periodo es t, entonces le sacaron una fotografía en 1 octavo de t, 2 octavos de t, 3 octavos de t, 4 octavos de t, 5 octavos de t, 6 octavos de t, 7 octavos de t y 8 octavos de t, que es 1. Pero le tomaron una foto también en t igual a 0. Realmente hay 9 fotografías, ¿no? Entonces, como puede ver, en t igual a 0, las partículas del punto B y las del punto A y C están en el máximo el B y en el mi, o sea, en su máximo positivo, diríamos, la partícula que está en el punto B
y la otra va a estar en su máximo negativo, que serían las partículas del punto A y C. Ahora observe, el punto B vuelve a cero en 2 octavos de t. ¿Ok? Y por ejemplo, las partículas A y C están en 1 octavo en la parte de abajo. Luego, en 2 octavos están todas en y igual a 0. Lo pueden ver, o sea, aquí se ven todas, o sea, en 2 octavos todas las partículas están en el origen, digamos, en el punto de equilibrio. Entonces, observen lo siguiente, aquí vienen varios conceptos. A ver, hay un, digamos, coloquialmente, se puede emplear el término fase, no sé si lo han usado muchas veces. Bueno, vamos a arrancar, pero todo es en fase, o sea, no se dice así, pero... O fase quiere decir que si todos tenemos la misma fase es que todos tenemos la misma coordinación de movimiento. ¿Ok? Nadie está retrasado. Es como cuando están bailando y alguien está sin ritmo, es que está fuera de fase. Si todos levantan la mano así y entonces, por ejemplo, todos deberían levantarla hacia un lado al mismo tiempo, entonces todos están en fase. Pero hay coreografías, para tener un ejemplo práctico, donde levantan la mano y la siguiente bailarina o el bailarín va levantando la mano hasta que la levanten todos. Quiere decir que no están en fase. Todos levantaron la mano, pero no en fase, no al mismo tiempo. Entonces, es muy diferente cuando todos los bailarines o todos los bailarines o bailarines levantan la mano al mismo tiempo. Ah, están coordinados, están en fase. Puede ser que que lo levanten de otra forma, ¿no? Pero bueno, es cuestión de coreografía, pero el término se aplica en fase. Entonces, podemos ver que en esta figura, mientras que el punto B baja, por ejemplo, en un octavo, pueden ver la figura. Acá el punto B bajó hasta acá, como a la mitad de la altura entre el eje X y B. Y igualmente se acercaron el punto A y C al eje X. Luego en 2 octavos todos están en el origen, sobre el eje X. Ahora, luego en 3 octavos empiezan las otras a bajar y en 4 octavos están todas al revés. En 4 octavos, las puntos A y C están en el máximo positivo y el punto B está en el mínimo. Luego en 6 octavos de T vuelven a estar todas en el origen, en el eje X, ¿no? Entonces aquí vemos que ellas se mueven, todas se mueven armónicamente, pero no todos están en fase. Eso quiere decir que se introduce un concepto que se llama fase. Por ejemplo, otro punto. La longitud de onda es la distancia entre dos mínimos o dos máximos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos, introducimos el concepto de fase. Quiere decir que diferentes, por ejemplo, observen, el punto A y C siempre se mueven, aunque están en diferentes lugares, se mueven coordinados, suben y bajan al mismo tiempo. Ellos están en fase. Pero con respecto al punto B, están desfasados, están fuera de fase, no tienen el mismo ritmo. Y están desfasados medio ciclo. ¿Ok? Porque medio ciclo, observen lo siguiente. Vamos a ver. Cuando el punto B llega hasta... Ok, observen lo siguiente. Cuando el punto B llega a la parte de abajo, se convierte en un valle, que sería en 4 octavos de periodo, que es la mitad del periodo. El punto B y C, A y C están en la parte superior, donde estaba antes el punto A. Quiere decir que están desfasados. ¿Cuánto se desfasaron? Medio ciclo. Un ciclo es un periodo completo, entonces están desfasados medio ciclo. Entonces, quiere decir que las partículas están fuera de fase y entonces se llama ángulo de fase, ¿no? Es, digamos, lo que describe que no estén, o que estén en el mismo ritmo, es que están en la misma fase, o si están fuera de ritmo, es que están fuera de fase, pero el concepto se llama la fase, ¿no? Veamos entonces cómo traducimos esto. Déjenme mostrarles acá en el libro. Acá quiero mostrarles una cosa, no está colocado allí. Bien,
Ok, miren, así los movimientos cíclicos de diferentes puntos de la cuerda están desfasados entre sí en diversas fracciones del ciclo. O sea, en diversos, digamos, valores del periodo, es lo que está diciendo. Llamamos a esto diferencias de fase. Y decimos que la fase del movimiento es diferente para diferentes puntos. Es lo que estoy tratando de decir, pero recuerden que siempre tienen que leer el libro, ¿ok? Tienen que leer el libro para compararlo con lo que yo estoy diciendo. Entonces, observemos lo siguiente. Vamos a suponer, vamos a tratar de buscar la forma de esa ecuación, ¿no? Entonces, observa lo siguiente. El punto x igual a 0, donde comienza la onda, es x igual a 0. Ok, la función de onda va a ser una función de x y y, de xt. Ok, función de dos variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo podemos ver. Aquí, a ver si me sale aquí. No se ve. Pero aquí se ve. XY, ¿no? En la función XY. Bien. Entonces, en y igual a 0, en el origen, en x igual a 0, recuerden que la función depende de xt, así que en x igual a 0, x vale 0, ¿ok? Pero t no vale 0. Entonces, la ecuación 15.2 nos dice que el movimiento es a coseno de omega t. ¿Por qué a coseno de omega t? Porque el resorte es el que se está moviendo inicialmente y el resorte se mueve con esa forma de esa ecuación, a coseno de omega t. Se mueve armónicamente. A es la amplitud del movimiento y omega es la frecuencia angular. ¿Ok? Entiende eso, frecuencia angular. ¿Ok? Del movimiento. Esa omega, como lo dice acá, tiene unidades de radianes por segundo. Mire, radianes por segundo. Por el segundo del tiempo me da radianes. Entonces, está bien porque el coseno adentro tiene que ser en radianes. ¿Ok? O en grados, pero... Entonces aquí podemos ver que omega es igual a 2πf también, ¿no? Se puede ver, entonces ahí ya tenemos una relación. Omega es igual a 2πf. F sí es la frecuencia, y la otra es la frecuencia angular. F sí es en hertz y la otra es en radianes por segundo. Entonces nos recuerda que esto describe un movimiento, o sea, esta es la ecuación que describe un movimiento armónico simple. Bien, veamos. El punto es el siguiente. Entonces, esa es la ecuación que describe el movimiento solamente en el origen. ¿Cómo es el movimiento en una X que no sea cero, sino más allá? Bueno, es el siguiente. Vamos a ilustrarlo de esta forma. Voy a ilustrarlo de esta forma porque yo creo que, según mi análisis, se puede entender mejor así. Bien, aquí tenemos... ¿ven la pantalla? Ok, vamos a... Ok, ya, listo. Bien, vamos a colocar esto así. ¿Ok? Este es el eje, no tengo una función seno, pero bueno, vamos a intentar lo siguiente. Recuerden la parábola. Vamos a ver. Cuando usted tiene una parábola... Uy, no me gusta. Bueno, con un círculo. Vamos a hacerlo con un círculo. Con un círculo bien chévere. Se lo van a entender bien. Ajá. El círculo... Ese es el círculo. Esa ecuación del círculo simplemente es x cuadrado. La ecuación de ese círculo es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Eso no hay ningún problema, o sea, no hay ninguna confusión. Pero si yo hago un círculo, yo ahora este círculo lo corro, lo corro por ejemplo por acá, sabemos que la ecuación se hace así. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, supongamos que tiene el mismo radio, o sea 1. O sea, donde esto es h y esto es k, el nuevo centro. O sea, que si yo quiero tengo una función y le sumo el argumento menos o le resto el argumento de la x,
corro la función hacia la derecha. Y si le resto un número en y, corre hacia arriba, ¿no? O veamos otro ejemplo para que recuerde y ahorita me va a entender. Y creo, bueno, mejor con este. Para que se entienda bien. Ok, muy bien. Aquí. A ver si me sale una parábola, pero bueno, no importa. Si no me sale, no importa. Pero con la parábola se ve bien. Esta es una parábola. Esto es la clásica y igual a x cuadrado. Supongamos que es la y igual a x cuadrado. ¿Qué pasa si yo corro la parábola para acá? Una cantidad acá. Bueno, entonces la ecuación es y es igual a x menos h al cuadrado. Y si la corro para acá, la misma cantidad, entonces es y igual a x más h al cuadrado. ¿Sabe por dónde voy, no? Quiere decir que si le sumo a la x, h, la corro hacia la izquierda. Y si le sumo le resto x, algo a la x, como la h, la función se corre hacia la derecha. Entonces, bueno, veamos. Entonces veamos acá. Entonces vamos a introducir otro código para que me sigan acá. Vamos a ver qué mensaje. Ok, aquí pongo mi X. Aquí calidad, ¿verdad? Bien. Bien, entonces vamos a suponer. Entonces, resulta que la partícula de acá sube hasta una amplitud y se regresa. Vamos a colocar estos cuadritos así. Sí, aquí sube y baja. Ella sube y se queda en eso. Ella hace este movimiento. Sube y baja, sube y baja. Esta altura es la amplitud. Y como se mueve armónicamente, ese punto se mueve así. Y de t. Cuidado, ¿no? Y de t, ¿por qué? Porque está evaluado en x igual a 0. ¿Ok? Pero vamos a colocar y igual x0 igual a e0. O sea, para decirle que dependía de eso, coma t es igual a ¿ok? Coseno de omega t, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, este punto, el siguiente punto, ok, vamos a hacerlo así, vamos a tomar una foto en t igual a 0. En t igual a 0 eso se hizo así. Me disculpan ahí. Ok. Entonces, por ejemplo, este punto, cuando la partícula está en cualquier punto acá, si otros puntos van a replicarse para acá y para acá, o sea, otros puntos van a tener la misma fase en instantes diferentes, no, en el mismo instante, pero en posiciones diferentes, ¿ok? Eso es lo mismo que correr la gráfica para acá, correr este punto para que agarre este valor o que agarre este valor. Entonces le sumo algo adentro, ¿ok? Entonces al tiempo debería ponerle así, a coseno de omega t, pero le voy a sumar algo. No, si le resto algo, la gráfica se corre para acá. Efectivamente, le voy a restar menos qué, menos x, donde está esta partícula, dividido entre menos x entre b, entre la velocidad. O sea, cuánto tiempo tarda en llegar esa partícula hasta el otro lado. No es que esa partícula no se mueve. ¿Cuánto tiempo tardó para llegar la perturbación? Cuando esta estaba aquí, ¿cuánto tiempo tardó para llegar allá? Entonces, hay que sumar ese tiempo. Sería x entre b, menos t por x entre b. Eso es tiempo, pero es el tiempo en que duró en correrse la perturbación hacia la posición x. Entonces así podemos tener que y de xt es a coseno de omega por t menos x menos b entre b. Pero recuerden lo siguiente, que coseno de menos tita es igual al coseno de tita, o sea, por ser una función par. Así que la función y de x, t de las partículas
es la amplitud por el coseno de omega x entre b menos t. Y ahí tengo cómo se mueve cada partícula. Si yo quiero saber cómo se mueve la partícula que está en x igual a 5, bueno, evalúo x igual a 5 y la función me queda el tiempo. Entonces solamente veo este movimiento, porque yo ya lo fijé en x igual a 5. Entonces esta es la ecuación, o esta es la función que me da el movimiento de las partículas en una onda senoidal del medio. Ahora observen lo siguiente. Observen aquí, esta sería una onda que viaja hacia la derecha. Esto está en el libro, pero preferí escribir, digamos, deducirlo así. ¿Qué pasa? La ecuación y de x menos t es igual a por coseno de, aquí cambia, omega x más x entre b más la t, sería una onda que viaja hacia la izquierda. ¿Ok? Izquierda. Bien, entonces aquí con esto ya sacamos la forma de la función de onda. Ahora, esta es una forma intuitiva, así. ¿Ok? Lo legal es que hubiéramos tenido una ecuación y resolver la ecuación y que esta fuera la solución. Para eso debemos conocer la ecuación de la onda. La vamos a deducir más adelante con esto mismo. ¿Ok? Entonces, regresando al tema, aquí está lo que yo dije. Aquí tenemos, pues ya me reaccionó aquí tenemos, ¿ve? Aquí tenemos esto, ¿ve? X menos B, pero tenemos esto, que la función es impar y bueno, me queda de esta forma. Pero omega es 2πf, entonces, colocan 2πf aquí también, ¿ok? Esta es una onda que viaja hacia la derecha, paso. Es otra forma de escribirla. Entonces, vamos a ver cómo es 15.3. Ok, 15.3 es esto. Ok, vamos para acá, para que quede demostrado y tenga usted su respaldo, ¿no? Vamos para acá. ¿Cómo bajo acá? Ok, estoy practicando con esto. Ok, vean. Observen lo siguiente. Yo tengo y de x, t igual a coseno de omega x entre b menos t. Pero yo sé que la omega es igual a 2πf, la frecuencia. Entonces me queda a, ¿ok? Coseno de 2πf que multiplica a x entre b menos t. Pero aquí voy. Recuerden que la frecuencia es 1 sobre el período. ¿Ok? Pero también recuerden, ¿sí? La frecuencia es 1 sobre el período. Sí, está bien. Pero también recuerda que B es igual a lambda por F. ¿Sí? Ok. Sí. Ok. Estoy viendo lo que estoy haciendo. Ok, no importa. Así voy pensando y usted va a ver que uno tiene que usar la cabeza también. A ver si no se me... Ok. Tengo el 2pi. Vamos a hacer la cuenta. Entonces adentro tengo f x entre b menos ft. ¿Ok? Pero entonces es lo mismo que tener a coseno de 2pi. Me gusta colocarlo así. Bueno, voy a colocar x. Sí, aquí está. B y f. O sea, esto lo paso para doble C para abajo. ¿Ok? BF, aquí está la cosa donde yo quería hacerlo. Menos, ok, menos
menos, aquí venimos, f es esto, 1 sobre el periodo, me queda t sobre t, pero de acá podemos ver que lambda es b entre f, entonces esto es lambda, entonces cerramos y nos queda que a coseno de 2pi me queda x entre lambda, y es correcto, ya les explico, menos t entre t. Observen lo siguiente, ¿qué dimensiones tiene lambda? Longitud. ¿Qué dimensiones tiene x? Longitud. Longitud con longitud es adimensional. T de tiempo con t de periodo se va el tiempo, entonces me queda bien. Y tengo los 2pi, están radiales, porque ok, entonces me queda dimensional y le puedo sacar con los 2pi, bueno, le puedo sacar el ángulo, ¿no? Entonces en este caso tenemos tres formas de escribir la onda. Falta una más. Vamos a introducir este concepto que se llama número de ondas. Si K... seguimos aquí. Aquí sigo. Son diferentes formas de escribirlo. ¿Cuál va a usar? La que quiera. La que le convenga. Entonces aquí tenemos coseno de y sigo. X, ok, tengo la X y lo estoy haciendo como una lambda. Ok, pongan aquí, a ver. Así. Tengo, voy a colocar el 2pi, perdón. Ya no voy a dejar el 2pi afuera, voy a colocarlo dentro. 2pi entre lambda por x menos 2pi entre t por t. Ok. Ok. Esto se llama número de onda. Esto quiere decir que lo podemos colocar así. A coseno de kx menos omega t. Recuerden que entonces el k, que se llama número de onda, es 2pi entre lambda. Y el 2pi entre t, que es igual a 2pi por f, es omega, la frecuencia angular. Entonces, más bien tenemos varias formas de escribirlo. Una es así, 1, 2, ¿cuál más? 3, aquí. Ok, más nada, tres formas. Pero entonces ahora ya vas a ver, si aparece el 2pi, estamos hablando de esta forma o esta forma. Si no le aparece, sino k por un número, entonces quiere decir que el k, o si aparece 4 por x, quiere decir que 4, por ejemplo, si le aparece coseno de... perdón. Por ejemplo, si le aparece coseno... No, eso lo voy a dejar por un ejemplo, porque hay un ejemplo que vamos a ver. Déjelo tranquilo. O sea, bueno, si le aparece un número, usted identifica cuál le conviene, ¿no? Entonces veamos acá, seguimos. ¿Ve? El número de onda. Después le pregunto, número de onda es como el número de ondas que hay por longitud, unidad de longitud. Por unidad de cada dos pi radianes. Ajá, otra cosa, bueno, ahí se ve que omega también es B por K. ¿Ok? Observen lo siguiente. Sí, observen lo siguiente. Aquí vamos para deducirlo. A ver. Acá, ok. Aquí tengo V es lambda por frecuencia. Pero lambda, si la despejas de aquí, es 2pi entre K. ¿Verdad? Y la frecuencia, si la despejas de acá, es omega entre 2pi. ¿Lo ven? 2pi con 2pi se va y me queda omega entre K. Esto implica que omega es V por K. ¿Sí? Eso es lo que están diciendo acá. Omega es V por K. O sea que la frecuencia angular es igual a la velocidad por el número de onda. Bien, bueno, tenemos tres formas de definir la función de onda. No hay que alarmarse, ya las demostré, es la misma.
va pasando, es la misma, y no importa, ¿ok? Veamos acá, ¿qué es esto? Esto es, recuerden que la función de onda depende tanto de la posición con el tiempo, ¿no? Ok, esto que tenemos aquí, dice, si usamos la ecuación 15,7, ¿quién es 15,7? Esta, ¿no? Kx, esta es 15,7. Ok, si usamos la ecuación 15,7 para graficar y en función de x, para el tiempo t igual a 0, la curva la curva muestra la forma de la cuerda. Ah, ok, esto es muy importante. Si tengo y de xt, esta es la forma de la ecuación de onda. Pero cuando t vale 0, pácata, ponemos 0, esto se va a 0, en t igual a 0, entonces me queda y igual a coseno de kx. Bien, ¿qué es eso? Esa es una fotografía. Tome una fotografía de la forma de la cuerda. ¿Qué forma tiene? Un coseno. Está bien. Pero no debe confundirlo con lo siguiente. Aquí tengo la ecuación la gráfica y en función de x. O sea, es la forma de la forma de la cuerda. Pero ¿qué pasa si ahora decimos, bueno, vamos a tomar vamos a tomarle, no le vamos a tomar una foto, vamos a evaluar la función en x igual a 0. Nada más cómo se comporta en ese punto. Entonces, como defines x igual a 0, entonces, por ejemplo, en la ecuación y a k coseno de kx menos omega t, ahí se va a 0 esto. Y entonces, ¿qué me queda? A coseno de omega t. Estás viendo en ese, nos queda un coseno, ¿verdad? Pero en ese caso grafica la función y en función del tiempo. Ok, cuidado, no confundan la gráfica de función y en función del tiempo, que es observar el movimiento de la partícula en la x que yo definí. Puede ser x igual a 0 o puede ser cualquier otra x. Es muy diferente a tomar una foto en un instante cualquiera, t igual a 0. Por ¿cómo se llama? Por simpleza, ¿no? Por conveniencia. Entonces, observen lo siguiente. En la ecuación y igual a t, en la ecuación que depende del tiempo solamente, que es la foto, los mínimos, escúchenme, la distancia entre dos mínimos es el periodo, pero no quiere decir que las partículas están en el mínimo, cuidado, ¿no? Esa es una sola partícula. Esto describe el movimiento solamente de la partícula que está en el origen, ¿ok? En función del tiempo. Esta sí es todas las partículas. Estas son partículas. Y la distancia entre dos valles o dos crestas es la longitud de onda, ¿no? Cuidado. Les voy a recordar esto porque yo sé que aquí puede decir, pero no entiendo si las dos son función y seno. Bueno, entonces observen esto porque esto es lo que puede haber traído confusión en ciertas partes. Pon atención. A ver, aquí tengo esta. Recuerda el movimiento en dos dimensiones, el movimiento de proyectil. Bueno, tú tienes un movimiento de proyectil cuando graficas y en función de x le da una parábola. ¿Ok? Muy bien. Pero si nada más grafica, y, la coordenada y en función del tiempo, le da una parábola también. ¿Ok? Cuidado. Le da una parábola también, pero no quiere ay Dios mío, esto es solamente cómo se mueve y en función del tiempo, que llega a un máximo y se regresa otra vez a este punto. Pero esta sí es la trayectoria. ¿Coinciden? Sí, coinciden. Bueno, pero aquí tenemos los mismos escenarios. Si yo grafico y en función de x, obtengo una función coseno. Pero ese sí es el movimiento de la partícula. Y si gráfico y en función del tiempo para un punto específico, también obtengo una función coseno. Bueno, le coloqué seno, ¿no? Cuidado, no confundan eso, ¿no? Bien. Lo pueden aclarar con las preguntas, de todas formas, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, bueno, esta es la misma que le estaba diciendo, pero cuando la función se mueve en la dirección negativa, ¿ok? Cuando se mueve en la dirección x, entonces cuando se mueve en la dirección x negativa, entonces aquí va más y más. Estas son las tres formas de la onda. Estas son las tres formas que toma la ecuación de onda, ¿ok?
No, no es la cuestión de onda, cuidado con lo que dije, cuidado. Estas son las tres formas que adquiere el movimiento de las partículas, ¿ok? Bueno, ok, vean lo siguiente. Esto que está aquí, y de x, t a coseno de, voy a colocarlo con ekx menos omega t. ¿Qué dije yo? Cuando todas las partículas estaban en el mismo ritmo, estaban ¿en qué? En fase. Este término se conoce como la fase. 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 Cuando tiene diferentes valores, es porque las partículas están en diferentes posiciones. Entonces hay diferencias de fase. Pero entonces es así. La partícula que está en el punto máximo, ok, aquí lo podemos ver. La partícula que está en este punto tiene un valor de fase. Tiene un valor de fase. Por ejemplo, coseno de 2pi, coseno de 0 vale 1. Entonces tiene amplitud máxima. Pero este también tiene el mismo valor. Lo único que tiene es un número más allá, pero el resultado completo da también 0. Porque coseno de 0 va a dar 1 y me va a dar la misma amplitud. Ahora, cuando una onda se mueve, este punto viaja para... No puedo decir así. Este punto no. Esta cresta, no el punto, recuerden que las ondas no viajan, las partículas en medio no viajan. Se va propagando hacia allá, se va propagando hacia allá. ¿Ok? ¿Dónde lo podemos ver? Creo que tengo un video. No. Bueno, aquí lo va a entender. Y listo. El máximo en la ola del estadio. Cuando yo me paro estoy en el punto máximo. Si todos estuviéramos en fase, todo el estadio se parara al mismo tiempo, todas las cabecitas quedaran arriba. Todos están en fase, pero eso no sucede. Yo me paro, mi cabeza llega en el máximo, después, tiempo después, mientras que yo bajando, el que está más allá, el vecino, se va parando hasta que él tiene el mismo valor, ¿verdad? Entonces, si yo me fijo en el máximo, que es cuando tú ves la ola en el estadio del pulso, cuidado que corrijo mucho esa parte del pulso, tú estás observando solamente ese punto donde siempre el coseno es máximo, por ejemplo. Porque siempre usted está observando el máximo, siempre el máximo, el máximo, el máximo. Usted no se fija cuando la gente se está bajando, sino se fija en el que se está levantando. Entonces usted realmente lo que observa es la fase. ¿Qué puntos tienen la misma fase? Eso es lo que uno ve. Entonces, ¿qué tan rápido se mueve eso? Es qué tan rápido se mueven todos los puntos con esa fase. Entonces se llama velocidad de fase, como lo pueden ver aquí. Entonces, observen acá el argumento del coseno. O sea, ustedes tienen y de x, t igual a coseno de kx menos omega t. Realmente las cabecitas que vemos en un estadio de fútbol es cuando esto vale, por ejemplo, 2pi o vale 0. Cuando kx menos omega t es igual a 0. Realmente cuando usted observa, ya lleva la ola. No, vamos a empezar a hablar como un físico. Vamos a observar en la fase. Todos los puntos del medio que tienen la misma fase. Cuando el coseno vale 0, o sea, cuando el argumento es 0, el coseno de 0 es 1 y entonces me da B, en lo máximo cuando están todos parados. Entonces esto es 0, pero yo puedo derivar con respecto a x. Entonces K de x a dt con respecto al tiempo más omega por 1, porque la derivada de t es 1. Entonces me da 0, así que me queda que de x a dt es, aquí tiene un menos, cuidado que tiene un menos. Tiene un menos, entonces me queda omega entre k. Escuchen esto. Y omega entre k es b. Y esto es b. ¿Está bien? Entonces de ahí
lo que realmente estás viendo es la velocidad de fase de la onda. Bien, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir acá. Bien, finalmente terminamos es con el punto de ondas mecánicas. Como esto lo van a leer, se los dejo para que lo lean. ¿Okay? Es cómo vamos a afrontar los problemas. ¿Ve? Bueno, voy a leer un ejemplo. Identificar. Identificar los conceptos relevantes. Luego plantear el problema. ¿Cuáles son los conceptos relevantes de este tema? Los problemas de ondas se dividen en dos grandes categorías. Los problemas de cinemática se ocupan de describir el movimiento de las ondas. En ellos intervienen la rapidez v, la longitud lambda o el número de onda, la frecuencia f o la frecuencia angular omega y la amplitud a. También podría intervenir la posición, velocidad y aceleración de las partículas individuales del medio. En problemas de dinámica también se usan conceptos de las leyes de Newton, como fuerza y masa. Por ejemplo, más adelante encontraremos problemas que intervienen donde intervienen las relaciones entre rapidez de la onda y propiedades mecánicas del medio. Traducido. Aquí solamente nunca vimos la causa que origina la onda. No hemos visto la causa. Solamente estamos observando cinemática, fotografías y propiedades generales. Nosotros no nos estamos metiendo con el medio. ¿Quién es el medio? ¿Cómo se comporta el medio? Entonces prácticamente estamos haciendo la cinemática de la onda. Más adelante, cuando digamos, bueno, depende de la tensión, depende del medio, depende de la densidad, depende... ¿cómo es la velocidad? Entonces hablaremos de la dinámica, ¿ok? Las causas. Entonces, como siempre, identifica las incógnitas del problema. En algunos casos será la función de onda. Plantea el problema, elabora una lista de cantidades cuyos valores se dan. Bien. Bueno, esto se lo dejo para que lo lea porque ya lo hemos repasado en otros grados. Pero no lo dejen de leer porque es que es la receta para hacer los ejercicios. ¿Ok? Recuerden que tenemos ejercicios y problemas. Los ejercicios son los que están al final del libro, pero que están divididos en secciones. Son sencillos, son de repaso de conceptos, de manejo de fórmulas, pero no son tanto de razonamiento o un poquito más profundo. Bien. Tengo el ejemplo 15.2. Los ejemplos los voy a dejar aparte cada uno. Solamente quiero que se concentren en la parte de la teoría. ¿Okay? ¿Qué hicimos aquí? Dedujimos la forma funcional del movimiento de las partículas individuales del medio, que se llama la función de onda, y de x, t. Es una función de dos variables. Esa función la escribimos de tres formas diferentes, pero que están relacionadas. De ahí se pueden extraer diferentes parámetros. ¿Entendido? Y que la onda se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ok? Está identificado, más nada. Y que el argumento del coseno se llama fase. Y lo que uno observa en el estadio es la fase, la velocidad con que se mueve una determinada fase. Se llama velocidad fase, que está relacionada con la velocidad de onda. Bueno, espero que les sirva esto y vamos al ejemplo y a los ejercicios que van a estar también en videos para que hagan los ejemplos de la tarea, ¿ok? La tarea que va a ser propuesta. Esta es la sección 15.3, vendremos con la sección 15.4. Gracias.